Nunca imaginé que el sonido de un martillo golpeando piedra pudiera resonar tan fuerte en mi pecho como resonó aquel día en la plaza. Fue como si cada fragmento de yeso que voló de la estatua de la Virgen del Rosario también arrancara un pedazo de mi alma. Allí, ante cientos de personas con las cámaras transmitiendo en vivo a toda la ciudad, me convertí en el hombre que destruyó un símbolo sagrado. Pero lo que nadie sabía, lo que ni yo mismo comprendía en ese momento, era que al romper esa imagen estaba intentando romper las cadenas invisibles que me ataban desde hacía décadas. Y lo más increíble de todo, fue una niña de 9 años, mi propia nieta, quien me mostró que algunas cosas, cuando se rompen, pueden volverse aún más sagradas. Permítanme volver al principio de esta historia, porque no comenzó aquel día de marzo en la Plaza de la Virgen del Rosario. De hecho, comenzó mucho antes, en las frías mañanas de mi infancia, cuando mi abuela Concepción me arrastraba a misa a las 6 de la mañana. Yo era Augusto Silva, un niño de 6 años que prefería jugar en la tierra del patio a estar arrodillado en los duros bancos de madera, escuchando palabras que no entendía bien. Pero la abuela Concepción no hacía excepciones. Dios está en todas partes, Agustín, decía ella, pero en la iglesia Él nos escucha mejor. Mi madre me había dejado a su cuidado cuando yo tenía apenas 3 años. Papá había desaparecido incluso antes de mi nacimiento, y mamá tenía sus propios demonios que enfrentar. La abuela Concepción se convirtió en mi mundo entero, una señora pequeña, de cabello canoso siempre recogido en un moño apretado, que olía a lavanda y hablaba con Dios como si fuera su vecino más cercano. Nuestra casa era un altar viviente, imágenes de santos en cada habitación, rosarios colgados en las cabeceras de las camas, y en el centro de la sala, sobre una mesa redonda cubierta con un mantel de encaje bordado, una pequeña imagen de la Virgen que ella había heredado de su propia madre. Todos los días, antes de salir para la iglesia, la abuela encendía una vela ante esa Virgen y susurraba oraciones que yo aprendí de memoria sin querer. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Yo me quedaba allí parado, viendo esos ojos de yeso observarme, y sentía algo extraño en el pecho. No era miedo, no era amor. Era como si esa imagen guardara secretos que yo aún no estaba preparado para entender. El Colegio de las Hermanas de la Caridad fue mi segunda casa hasta los 15 años. Allí, entre paredes blancas decoradas con crucifijos y más imágenes de la Virgen, aprendí matemáticas, español, historia y, sobre todo, que existía un orden en el mundo que no debía ser cuestionado. Hermana Teresa, mi profesora favorita, siempre decía que Dios tenía un plan para cada uno de nosotros y que nuestra única función era aceptar ese plan con humildad y fe. Durante años, creí en eso. Durante años, fui el niño obediente que la abuela Concepción quería que fuera, pero las cosas empezaron a cambiar cuando entré en la Facultad de Ingeniería. Fue como si hubiera pasado de un mundo en blanco y negro a otro en colores vibrantes. El profesor Marcos, mi mentor en cálculo avanzado, era un hombre diferente a todos los que yo había conocido, alto, de barba canosa y ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Él no hablaba de Dios como la solución para todos los problemas. Hablaba de ciencia, de razón, de cómo el conocimiento humano podía transformar el mundo. Augusto, me dijo una tarde después de clase, tienes potencial para ser más que un simple ingeniero, tienes potencial para ser un líder, pero los verdaderos líderes no esperan milagros, ellos construyen su propio milagro. Fue en esa época que comencé a cuestionar todo lo que había aprendido. No fue de repente, fue un proceso lento y doloroso, como si estuviera descascarando capas de una cebolla que me hacía llorar con cada nueva revelación. Empecé a percibir contradicciones en los sermones dominicales, a cuestionar por qué Dios permitía tanta injusticia en el mundo, a irritarme con la pasividad con que la gente aceptaba sus condiciones de vida como voluntad divina. Cuando la abuela Concepción enfermó en mi tercer año de facultad, pasé meses rezando ante esa misma Virgen de la Sala, implorando por su curación. Ella murió una mañana de julio, sosteniendo mi rosario entre los dedos, susurrando un último Ave María que se perdió en el aire junto con su último suspiro. Fue allí,
ante su ataúd, que sentí por primera vez una rabia profunda contra esos ojos de yeso que habían presenciado tantas oraciones sin respuesta, pero guardé esa rabia en el fondo de mi pecho, porque aún no estaba preparado para enfrentarla. Después de graduarme, construí una sólida carrera como ingeniero, me casé con Clara, una profesora hermosa e inteligente, que compartía mi visión más pragmática del mundo, y tuvimos una hija, Elena. La vida parecía haber encontrado su ritmo natural. Trabajaba en grandes obras de infraestructura, veía ciudades enteras transformarse con puentes, carreteras y edificios que yo ayudaba a diseñar. Había una inmensa satisfacción en ver el resultado concreto del trabajo humano, sin necesidad de atribuir nada a fuerzas sobrenaturales. Fue Elena quien me trajo de vuelta al contacto directo con la fe. Cuando tuvo a su primera hija, mi nieta Marta, algo en ella cambió. Tal vez eso es lo que sucede cuando nos convertimos en madres, una necesidad instintiva de buscar protección para quienes amamos en todas las fuerzas posibles. Elena comenzó a ir a la iglesia de nuevo, llevando a Marta a las misas de los domingos, enseñándole las mismas oraciones que la abuela Concepción me había enseñado. Y Marta, mi pequeña nieta de ojos grandes y curiosos, desarrolló una relación especial con la estatua de la Virgen del Rosario en la Plaza de la Virgen del Rosario. Cada mañana, antes de ir a la escuela, ella se empeñaba en pasar por la plaza para saludarla a la Virgen. Yo la acompañaba algunas veces y observaba a esa niña de 6, 7 u 8 años conversando con una estatua de piedra como si fuera su mejor amiga. Abuelo, me preguntó una vez, ¿por qué tú nunca le hablas a la Virgen como yo le hablo? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo explicarle a una niña que yo había perdido la capacidad de creer en conversaciones con imágenes de piedra? La política entró en mi vida casi por casualidad. Algunas personas del pueblo, impresionadas con mi trabajo como ingeniero y mi facilidad de palabra, me sugirieron que me presentara como concejal. El pueblo necesita gente práctica, Augusto, gente que entienda cómo funcionan realmente las cosas. La idea me sedujo. Tenía proyectos, ideas para mejorar la infraestructura urbana, para atraer más desarrollo económico, para hacer que nuestro pueblo dependiera menos de promesas vacías y más de resultados concretos. Mi campaña para concejal fue un éxito. 4 años después, me presenté a alcalde con una plataforma basada en el pragmatismo y el progreso. Gané por un margen cómodo, pero pronto descubrí que gobernar un pueblo no era tan sencillo como diseñar un puente. Había resistencias, tradiciones arraigadas, grupos de interés que veían cualquier cambio como una amenaza, y en el centro de muchas de esas resistencias estaban siempre las mismas figuras: curas, líderes religiosos, personas que invocaban la tradición cristiana para justificar el atraso y la acomodación. Si ustedes que están viendo este relato sienten que hay algo familiar en esta lucha entre progreso y tradición, entre razón y fe, les pido que se suscriban al canal. Hay muchas otras historias como esta que necesitan ser contadas, historias de gente común que se ven en medio de conflictos que son mucho más grandes de lo que imaginaban. Fue durante mi segundo mandato que las cosas comenzaron a ponerse realmente difíciles. Había propuesto un ambicioso proyecto de revitalización urbana que incluía la reforma de varias plazas públicas. La idea era modernizar los espacios, crear más áreas de recreo, instalar aparatos de gimnasia, mejorar la iluminación. Pero cuando llegamos a la Plaza de la Virgen del Rosario, encontramos una feroz resistencia. La estatua de la Virgen, que estaba allí desde hacía más de 50 años, se mantendría, pero sería trasladada a un lugar menos céntrico, dando espacio a un parque infantil moderno y un gimnasio al aire libre. La reacción fue inmediata y visceral. El padre Jonas, el párroco de la iglesia local, convocó una reunión pública que llenó el gimnasio de la escuela. «Quieren borrar nuestra historia», gritaba desde el micrófono, su sotana blanca ondeando con la indignación. «Quieren sacar a la Virgen del corazón del pueblo para poner ¿qué? Aparatos de gimnasia, juguetes de plástico. Están transformando lo sagrado en profano». Intenté explicar, con toda la paciencia que pude reunir,
que no había ninguna intención de faltar al respeto a la fe de nadie. La estatua sería preservada, solo reubicada, pero me di cuenta de que estaba hablando a una multitud que no quería escuchar argumentos racionales, querían símbolos, querían la confirmación de que sus creencias eran más importantes que cualquier proyecto de modernización. Fue esa noche, volviendo a casa después de la reunión tumultuosa, que la semilla de la rabia que guardaba desde la muerte de la abuela Concepción comenzó a germinar de nuevo. Clara percibió mi agitación. Augusto, te estás dejando llevar por la emoción, es solo una cuestión política, encuentra un término medio y sigue adelante. Pero yo no podía, había algo más profundo sucediendo allí, algo que iba más allá de una simple disputa sobre el uso del espacio público. Durante las semanas siguientes, la polémica creció, grupos religiosos organizaron vigilias en la plaza, con carteles pidiendo salvar a la Virgen. Jóvenes universitarios, por otro lado, comenzaron a aparecer con pancartas defendiendo la laicidad del espacio público y la separación entre iglesia y Estado. El pueblo estaba polarizado, y yo me vi en el centro de esa polarización, sin saber muy bien cómo había llegado hasta allí. Fue mi nieta Marta quien llevó la cuestión a un nivel personal para el que yo no estaba preparado. Una tarde de sábado, ella vino a visitarme a casa como siempre hacía, pero esta vez estaba seria, con una expresión preocupada que no concordaba con sus 9 años de edad. «Abuelo», me preguntó, sentada en mi regazo mientras veíamos dibujos animados, ¿es cierto que vas a quitar a la Virgen de la plaza? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. No exactamente, mi querida, solo la vamos a cambiar de lugar. ¿Pero por qué? A ella le gusta estar allí. Yo hablo con ella todos los días antes de ir a la escuela, y ella siempre me escucha. Si la cambias de lugar, ¿cómo voy a encontrarla? En ese momento, mirando a esos ojos inocentes y confusos de mi nieta, sentí una mezcla de ternura e irritación que casi me sofoca. Ternura por la pureza de su fe infantil, irritación por la forma en que esa fe estaba siendo usada para manipular hasta a los niños. «Marta», le dije, intentando mantener la voz calma, «la Virgen no está realmente allí, es solo una estatua de piedra. Dios, si existe, está en todas partes, no necesita una estatua especial». Su rostro se contrajo de una manera que me partió el corazón. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Abuelo, ¿estás diciendo que la Virgen no existe?». La pregunta me dejó sin respuesta. ¿Cómo explicarle a una niña las complejidades de la fe y la incredulidad? ¿Cómo decirle que su abuelo había perdido la capacidad de creer en milagros sin destruir la magia de su mundo? Elena llegó en ese momento para buscar a Marta, y se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. La conversación que tuvimos después fue una de las más difíciles de mi vida. «Padre, usted tiene derecho a no creer en nada», me dijo, sosteniendo a Marta en brazos mientras la niña aún lloraba en silencio, «pero no tiene derecho a destruir la fe de los demás, principalmente no tiene derecho a confundir a una niña inocente con sus propios asuntos pendientes». Asuntos pendientes, la frase resonó en mi cabeza durante días. ¿Qué asuntos pendientes? Yo creía tenerlo todo muy claro. La religión era superstición, la fe era acomodamiento, el progreso exigía que la gente dejara de esperar soluciones mágicas y comenzara a trabajar por soluciones reales. Pero sería tan simple. La presión política seguía aumentando. Grupos religiosos de otras ciudades comenzaron a llegar para apoyar la defensa de la Virgen del Rosario. Políticos de la oposición vieron una oportunidad para desgastarme y comenzaron a alimentar la controversia. Periodistas de televisión aparecieron, transformando nuestra pequeña disputa municipal en una cuestión nacional sobre intolerancia religiosa versus avance social. Fue en una de esas entrevistas para la televisión que cometí el error que lo cambiaría todo. El reportero me presionaba sobre mi posición, insinuando que estaba persiguiendo cristianos. Perdí la paciencia. «Esta imagen envejecida», dije, señalando la estatua al fondo, «esta Virgen María de piedra, pone un velo de sumisión sobre nuestro pueblo, nos recuerda doblar las rodillas cuando deberíamos estar de pie,
construyendo nuestro destino con esfuerzo, ciencia y ética. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensar en las consecuencias, pero había una verdad brutal en ellas que había estado reprimiendo durante años, esa rabia antigua, que había comenzado ante el ataúd de la abuela Concepción, finalmente encontró su voz. La reacción fue inmediata y explosiva. El video se volvió viral en las redes sociales. Grupos religiosos convocaron manifestaciones. La oposición política pidió mi destitución, pero también hubo apoyo jóvenes, intelectuales, personas que se sentían sofocadas por el conservadurismo religioso de la región, vieron en mí una voz que finalmente expresaba lo que pensaban, pero no se atrevían a decir. La situación llegó a un punto crítico, cuando un empresario conocido, Antonio Moreira, que había sido uno de los mayores financiadores de mi campaña, apareció en mi despacho con una propuesta inesperada. Augusto, dijo, poniendo un maletín sobre mi mesa, usted ha tocado un avispero, pero puede transformar esto en una victoria histórica. Todo el país está prestando atención a lo que está sucediendo aquí. Si usted da un golpe simbólico definitivo en este asunto, puede convertirse en un líder nacional del movimiento laico. Abrió el maletín y mostró un mazo dorado, obviamente hecho a medida. Destruya esa estatua públicamente, demuestre que no va a retroceder ante la superstición. Le garantizo que tendrá apoyo financiero para cualquier proyecto político futuro que quiera emprender. Miré ese mazo dorado y sentí algo extraño en el pecho. No era solo la oportunidad política lo que me seducía, era la posibilidad de finalmente hacer lo que una parte de mí quería hacer desde que era niño, romper esos ojos de yeso que parecían juzgarme, destruir ese símbolo de una sumisión que había rechazado, pero nunca había logrado superar completamente. Necesito pensarlo, fue todo lo que pude decir. Esa noche, solo en mi oficina en casa, tomé una foto antigua, que guardaba en un cajón. Era la abuela Concepción, yo con 7 años, y Elena bebé, todos nosotros frente a la misma estatua de la Virgen en la plaza. Era día de fiesta, la fiesta de la Virgen del Rosario, y la abuela estaba radiante, sosteniendo mi mano derecha y a Elena en su brazo izquierdo. Yo miraba a la cámara con esa expresión seria que hacen los niños cuando saben que están siendo fotografiados para la posteridad. Pero había algo más en esos ojos de niño, había confianza, seguridad, la certeza de que estaba donde debía estar. Cuando perdí esa certeza, cuando la fe se transformó en revuelta, y la revuelta en rabia, el día siguiente amaneció gris, con nubes pesadas que prometían lluvia. Había decidido durante la madrugada, haría el mitin en la plaza, pero no destruiría la estatua. Intentaría encontrar una forma de conciliar las dos posiciones, demostrar que era posible respetar la tradición mientras se abrazaba el progreso. Pero cuando llegué a la plaza y vi la multitud que se había reunido, me di cuenta de que no habría término medio posible. De un lado, cientos de personas sosteniendo rosarios, cantando himnos religiosos, muchas de ellas arrodilladas sobre la piedra fría. Del otro, jóvenes con carteles laicos, algunos incluso con frases provocativas como la religión es el opio del pueblo, y basta de superstición. Entre ellos, periodistas, cámaras de televisión, políticos de otros partidos esperando para ver cómo me saldría de esta. Subí al estrado improvisado, e intenté hablar sobre diálogo, sobre respeto mutuo, sobre la posibilidad de construir juntos una ciudad que honrara tanto la tradición como el progreso, pero a cada palabra que decía, percibía que estaba perdiendo a los dos bandos. Los religiosos me veían como un cobarde que retrocedía ante la presión, los laicos me veían como un político sin coraje para llevar sus convicciones hasta el final. Fue entonces cuando vi a Antonio Moreira en la primera fila, sosteniendo ese maletín. Nuestras miradas se cruzaron, e hizo un gesto discreto pero claro, era ahora o nunca. Miré la estatua de la Virgen María. 50 años de lluvia y sol habían desgastado algunos detalles, pero los ojos aún eran nítidos, aún parecían observarme con esa expresión serena y misteriosa que me incomodaba desde la infancia. Por un momento, fue como si fuera de nuevo ese niño de 6 años que prefería jugar en la tierra a estar arrodillado en bancos de madera. Por un momento,
Fue como si toda mi trayectoria, la universidad, la carrera, la política, la familia, hubiera sido solo una huida de esos ojos que conocían todos mis secretos. Esta imagen envejecida, comencé a repetir las palabras que había dicho en televisión, pero ahora con una fuerza y una convicción que me sorprendieron a mí mismo. Esta Virgen del Rosario de Piedra pone un velo de sumisión sobre nuestro pueblo. La multitud se agitó, algunas personas gritaron, otras guardaron un silencio absoluto. Nos recuerda que debemos doblar las rodillas cuando deberíamos estar de pie, construyendo nuestro destino con esfuerzo, ciencia y ética. Bajé del estrado y caminé hasta donde estaba Antonio. Tomé el mazo dorado del maletín, sintiendo su peso frío y sólido en mis manos. La multitud se abrió, formando un pasillo hasta la base de la estatua. Cada paso que daba resonaba en la plaza como un tambor de guerra. Me detuve ante la Virgen del Rosario y levanté el mazo. Por un segundo, el mundo entero pareció detenerse. No había sonido, no había movimiento, solo yo y esos ojos de yeso mirándome por última vez. Y fue en ese segundo de silencio absoluto que escuché una voz pequeña y familiar gritando desde el medio de la multitud: «Abuelo, no». Era Marta. Había logrado escapar de su madre y corría hacia mí, con el rostro rojo de llanto y los brazos extendidos como si quisiera proteger la estatua. «Abuelo, por favor, no lastimes a mi amiga». El tiempo volvió a correr como una avalancha. Elena apareció detrás de Marta, intentando sujetarla. Cámaras de televisión enfocaron la escena dramática, el alcalde con un mazo levantado, la nieta llorando a sus pies, la multitud en suspenso absoluto. Miré hacia abajo y vi esos ojos grandes e inocentes de mi nieta, los mismos ojos que una vez me habían preguntado por qué nunca hablaba con la Virgen como ella lo hacía, y fue allí, en ese momento imposible, que todo se volvió claro para mí. No era la estatua la que quería destruir, era el dolor de haber perdido a la abuela Concepción sin poder salvarla, era la frustración de haber descubierto que el mundo era más complejo y cruel de lo que las monjas me habían enseñado, era la rabia de haber crecido en una familia destrozada, en un mundo lleno de promesas incumplidas, era la revuelta contra un Dios que parecía sordo a las oraciones de la gente buena. Pero mirando a Marta, llorando a mis pies, comprendí algo que se me había escapado durante todos esos años. Su fe no era la misma fe que yo había rechazado. Ella no hablaba con la estatua por sumisión o miedo, sino por amor y confianza. Para ella, aquella imagen de piedra representaba protección, cariño, la certeza de que alguien se preocupaba por sus pequeños miedos y alegrías cotidianas. Destruir eso sería como matar la inocencia, como robarle a una niña la magia de creer que el mundo puede ser un lugar seguro. Bajé el mazo lentamente, la multitud contuvo la respiración colectivamente, me arrodillé frente a Marta y la tomé en mis brazos. «Lo siento, mi querida», susurré en su oído. Abuelo estuvo a punto de cometer una gran tontería, pero incluso sabiendo que había tomado la decisión correcta, sabía que no podía simplemente guardar el mazo y fingir que nada había sucedido. Cientos de personas estaban allí esperando una respuesta. Todo el país estaba mirando. Tenía que hacer algo. Tenía que decir algo que diera sentido a todo aquello. Me levanté, aún sosteniendo a Marta en brazos, y miré a la multitud. «Ustedes vinieron aquí hoy esperando una guerra», comencé, sintiendo que mi voz temblaba de emoción, esperando que yo destruyera un símbolo sagrado para ustedes, o que traicionara mis convicciones para complacer a la mayoría, pero lo que descubrí hoy es que no necesita haber guerra entre fe y razón, entre tradición y progreso. Señalé la estatua de la Virgen. Esta imagen ha estado aquí durante 50 años, ha visto crecer generaciones de niños, familias formarse, personas encontrar consuelo en momentos difíciles. ¿Quién soy yo para destruir eso? Pero también, continué, mirando al otro lado de la multitud, ¿quiénes somos nosotros para pensar que la fe necesita ser estática, que tradición significa nunca cambiar nada? Fue entonces que tuve una idea que parecía venir de algún lugar más profundo que mi mente racional, algún lugar que había sido tocado por los ojos llorosos de mi nieta y por el recuerdo distante de la abuela Concepción susurrando oraciones en la oscuridad. «Les haré una propuesta», dije,
poniendo a Marta en el suelo, pero sosteniendo su pequeña y cálida mano. Vamos a mantener a la Virgen exactamente donde está, pero también vamos a construir, a su lado, una escultura moderna, un hombre y una mujer tomados de la mano, mirando hacia el futuro, dos símbolos juntos, uno representando la fe que nos sustenta, el otro representando la coraje que nos mueve hacia adelante. La idea sonó extraña incluso para mí cuando salió de mi boca, pero algo en la reacción de la multitud me dijo que había tocado algo verdadero. Personas de ambos bandos comenzaron a murmurar, a intercambiar miradas, a considerar la posibilidad. El padre Jonas, que había permanecido en silencio durante todo el discurso, se acercó al estrado. Por un momento, pensé que iba a confrontarme públicamente, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que solo yo pudiera oírlo, susurró: tal vez Dios trabaja de maneras misteriosas, alcalde, tal vez Él usó su ira para recordarnos que la fe sin compasión es solo orgullo. En los meses siguientes, el proyecto de la Plaza de la Reconciliación, como pasó a ser conocida, se convirtió en una especie de símbolo nacional. Artistas de varias partes del país enviaron propuestas para la escultura moderna. Grupos religiosos y laicos trabajaron juntos en la revitalización del espacio. Marta, mi pequeña nieta, se convirtió en una especie de embajadora no oficial del proyecto, apareciendo en reportajes explicando cómo el abuelo aprendió que no necesita romper las cosas para hacer cosas nuevas. Pero el verdadero milagro, al menos para mí, ocurrió una mañana de domingo, unos meses después de toda la controversia. Estaba pasando por la plaza cuando vi a Marta conversando con la estatua de la Virgen, como siempre hacía antes de ir a la escuela, solo que esta vez no estaba sola. Una niña mayor, quizás de 12 años, estaba a su lado, y las dos parecían estar teniendo una conversación seria. Me acerqué discretamente y escuché a Marta explicándole a la otra niña: sabes, la Virgen no hace magia como en los dibujos, pero ella escucha cuando estamos tristes o con miedo, y eso ya es una magia muy grande. La niña mayor, que parecía provenir de una familia más humilde por la sencillez de su ropa, asintió pensativamente: mi madre dice que Dios no existe, que es solo cosa de gente que no quiere trabajar. Marta se quedó pensativa por un momento, luego dijo algo que me dejó sin palabras: creo que Dios sí existe, pero no de la manera que los adultos a veces dicen. Creo que Él existe cuando nos cuidamos unos a otros, cuando no peleamos, cuando perdonamos. Mi abuelo también aprendió eso, en ese momento, observando a mi nieta de 9 años enseñándole teología a una niña mayor con una sabiduría que a mí me llevó 50 años empezar a comprender. Sentí algo que no sentía desde la infancia, una paz profunda, la sensación de que estaba exactamente donde debía estar. La escultura moderna fue inaugurada 6 meses después, en una ceremonia que reunió a gente de todos los pueblos vecinos. Es una obra hermosa, una pareja tomada de la mano, rostros dirigidos hacia el horizonte, expresiones serenas pero determinadas. Quedó perfecta junto a la antigua Virgen María, como si las dos esculturas estuvieran conversando a través del tiempo sobre los misterios de la fe y la esperanza humana. Hoy, 2 años después de aquel día dramático en la plaza, sigo siendo alcalde de esta ciudad. Mi relación con la religión sigue siendo complicada. No he vuelto a ir a la iglesia. Todavía tengo más preguntas que respuestas sobre Dios y la fe, pero aprendí algo fundamental: la fe de los demás no es mi enemiga, especialmente la fe pura e inocente de una niña que ve en una estatua de piedra una fuente de consuelo y protección. Marta sigue conversando con la Virgen todas las mañanas antes de ir a la escuela, pero ahora también se detiene frente a la escultura moderna y hace una pequeña oración por el progreso con amor. Como ella dice: Elena me perdonó por la confusión que causé, y nuestra relación está más cercana que nunca. Clara, mi esposa, dice que me he vuelto un hombre más sabio y menos amargado. El padre Jonas y yo hemos desarrollado una amistad improbable. Él me enseña sobre la historia de la espiritualidad humana. Yo lo ayudo a entender los desafíos prácticos de la administración pública. Descubrimos que tenemos más en común de lo que imaginábamos. Los dos queremos el bien de nuestra comunidad. Los dos creemos en la importancia de la compasión y la justicia social. A veces, sobre todo en las noches silenciosas cuando no consigo dormir,
Todavía miro esa foto antigua de la abuela Concepción, Elena bebé y yo niño frente a la Virgen. La ciudad también ha cambiado, no de la forma radical que imaginaba al inicio de mi mandato, sino de una forma más profunda y duradera. La gente ha aprendido a conversar sobre sus diferencias en vez de simplemente gritarse unas a otras. Jóvenes y mayores se encuentran en la plaza para discutir tanto cuestiones prácticas de infraestructura como cuestiones filosóficas sobre el sentido de la vida. La Plaza de la Reconciliación se ha convertido literalmente en un lugar de encuentro entre diferentes visiones del mundo. Aprendí que liderar no es imponer tu visión sobre los demás, sino ayudar a la gente a encontrar puntos en común que permitan que todos crezcan juntos. Aprendí que la fe y la razón no son enemigas naturales, sino compañeras de viaje en la búsqueda humana de significado y propósito. Aprendí que a veces las mayores transformaciones ocurren no cuando rompemos algo, sino cuando decidimos no romperlo, porque al final de cuentas, descubrí que no existe victoria real cuando algunas personas tienen que perder para que otras puedan ganar. La verdadera victoria ocurre cuando todos crecemos juntos, cuando las diferencias se convierten en complementariedades, cuando lo que parecía irreconciliable encuentra su armonía en un nivel más profundo de comprensión mutua. Y si una niña de 9 años pudo enseñarme esto, imagínense lo que podemos aprender unos de otros cuando dejamos de intentar romper lo que no entendemos y comenzamos a intentar comprender lo que nos parece diferente. El mundo necesita más puentes y menos martillos, más conversaciones y menos confrontaciones, más Martas y menos mazos dorados. Esta es la lección que llevo conmigo todos los días, y que espero poder seguir enseñando con mi ejemplo como alcalde, como abuelo y como ser humano en constante aprendizaje sobre los misterios de la fe, la esperanza y el amor.